Tenemos un pantallazo general, de algún modo hemos visto la influencia del clima, y quiero por trazar una línea de base en lo que viene, que es el análisis de resultados experimentales en la zona, particularmente a mí me toca el núcleo norte. La línea de base está en una pregunta que nos podemos hacer y que tiene que ver con el guante que recogió Pablo cuando contestó la pregunta de Miguel. Manuel, empezaba con M, pero de Manuel. Y que es la importancia que tiene la rotación, el manejo y la conservación y qué importancia tiene eso que nosotros llamamos ambiente. Porque no cabe duda, que es lo que yo mostré en clima, que el ambiente climático nos favoreció. Y el ambiente se conforma por un ambiente climático, un ambiente edáfico, que es el que conservamos de alguna manera con nuestras prácticas de manejo y la que la naturaleza nos dio, esa ambientación que tienen los lotes, y un ambiente tecnológico, el manejo que nosotros aplicamos. Y ahí podemos charlar después y discutir, pero cuando entendemos ambiente, entendemos que una cosa es cómo va a responder lo que nosotros tenemos a una misma práctica cuando cambia el suelo, cuando cambia el clima, o cómo podemos nosotros hacerla variar con nuestro manejo tecnológico. Vamos a dedicarnos ahora a esa segunda parte. Bueno, ensayos. El Núcleo Norte hizo varios ensayos en básicamente 3 líneas de trabajo. Hizo ensayos comparativos de rendimiento, pero además lo manejó con y sin azufre, con lo cual hizo ensayos de azufre con distintos genotipos y hizo ensayos con bioestimulantes y biofertilizantes, productos biológicos. Fueron 5 campos que participaron en el núcleo norte, ubicados o distribuidos desde el este hasta el centro de la provincia de Buenos Aires, en Saladillo. Los ensayos se hicieron sobre suelos típicos de la región, fundamentalmente TIPS, lo que nosotros llamamos tactos de productividad intermedia. No hubo FAPS, hubo TIP más, y tampoco hubo PSOs dentro del ambiente, sino que fueron aquellos buenos ambientes productivos para un cultivo invernal, sin limitaciones para un cultivo invernal, que la zona tiene distribuidos desde el este hacia el centro de la provincia de Buenos Aires. Primero quiero empezar con la base que todo lo que voy a mostrar tiene un origen, y el origen es la voluntad y el esfuerzo de los campos y de esta gente que abnegadamente sembró todos los ensayos el año pasado en cada uno de los campos. ¿Perdón? Ah, no, pensé que me hablaban. San Miguel, el Espartillar y Los Álamos en los ensayos comparativos de rendimiento. Como los bioestimulantes y biofertilizantes que se evaluaron fueron foliares, no tenemos fotos de la siembra porque ya estaban sembrados. Vamos al grano entonces, rápidamente. Lo primero es, cuando uno habla de tecnologías, y Pablo lo mencionó, largos o cortos. El año pasado, por todo lo que yo dije, fue un año para los ciclos largos. No cabe duda que aún en el núcleo norte, los materiales de ciclo largo, que acá no están, van a verlo después ustedes, tuvieron un buen comportamiento. ¿Por qué? Porque la primavera fue fresca. Pero si la temperatura media de llenado, o la temperatura media en general, pero fundamentalmente la media de llenado, es más alta en el núcleo norte que en el polo sur, muy probablemente esos materiales, vamos a ver después, no expresan potencial. Por eso es que la mayor parte de la siembra en el núcleo norte está concentrada en intermedios largos, en algún caso en intermedios cortos, pero 70% en intermedios largos. Y lo que vemos es que a través de los ensayos, de las mediciones que hacemos en los ensayos, durante 10 años consecutivos, el rendimiento promedio fue de 5.600 kilos contra 5.100 kilos. Es decir, los intermedios largos son la tecnología productiva dominante
en el núcleo norte y en buena parte del área. ¿Por qué? Porque producen más granos, aunque tengan el mismo peso de 1.000 granos, es decir, logran sostener el peso de 1.000 granos con ese planteo, pero ser más productivos en la fijación de granos, lo cual, y menos sensibles al ambiente, lo cual los hace más productivos en general. En cuanto a calidad, tienen un problema, que es que tienen algo menos de calidad, medio punto menos de proteína, en lo que es la calidad comercial, y pHs levemente por debajo. Son todos grupo 2 de calidad y demás. Desde el punto de vista del gluten, por supuesto, la calidad industrial también, que está relacionada con la proteína, se viene para abajo en ese planteo. Ese es un planteo para generar rendimiento, no para generar calidad. Si queremos algo más, un puntito más de calidad, el planteo podría cambiar entre las variedades más productivas de intermedios cortos por las condiciones ambientales que experimentan esos planteos, básicamente que les hacen generar o que generan menos granos, diluyen menos nitrógeno. Si nosotros miramos los intermedios largos, que son el planteo más productivo que la zona puede tener, ¿qué podemos aprender sobre lo que nos han dicho en los últimos 10 años? Acá están los resultados de los promedio de todas las variedades intermedias largas sembrados en ensayos comparativos de rendimiento en la zona y vemos que un rendimiento promedio bien arriba de los 5.000 kilos y con picos de rendimiento promedio de variedades. Esto es como si fuera un portfolio de variedades que está distribuido en algún lugar en la región. Acá están distribuidos dentro del ensayo, que varía con máximos de rendimientos de 6.400 kilos y mínimos rendimientos que se aproximan a los 5.000 kilos. Es decir, oscila entre ese umbral de rendimientos esa tecnología. Lo que está acá es la característica de año para ver cuándo esos materiales, cómo se comportaron según el escenario climático. No cabe duda que los más productivos son los años que comienzan como neutro y se comportan y se mueven hacia niña débil. Los 2 años, esos fueron los más productivos. Disculpa. Esta es la serie de 3 años niñas que tuvieron comportamientos disímiles, uno de ellos pésimo. Y los años niños no se encuentran entre los más rendidores, sino que se encuentran entre los resultados cercanos al promedio. Empezó como niña hoy, o sea, estaba pronosticado niña, y se movió, cambió en los próximos 3 meses, a neutro niño. Y eso generó un rendimiento de 5.000 kilos. También comenzó como neutro y cambió a niño. Este signo marca que cambia a, no está pronosticado niño. En cambio, este era un niño débil, 5.000 kilos. Es decir, los niños nos apuntan a rendimientos que están, nos permiten llegar a rendimientos de 5.000 kilos en esta década, que no hemos tenido una incidencia de fusarium importante. En esta década sí. Fíjense ustedes que los años niña débil lo que nos permiten es alcanzar un máximo número de granos. Son los que nos generan, son condiciones para fijar granos. Mucha radiación, poca lluvia durante el periodo de fijación de granos, fijamos muchos granos. Ahora, la condición del año pasado nos permitió fijar granos y tener el peso de 1.000 más alto de esa característica. Eso es lo que yo les mostré antes. Es decir, que no nos asegura solo el número de granos alcanzar esos picos. Sí podemos tener muchos granos y, por supuesto, alcanzarlos, pero este año se dio una condición muy particular. Las proteínas varían, los glútenes varían y los pesos hectolítricos varían, lo que marca fundamentalmente que nosotros con la variedad en el grupo 2 de calidad que manejamos para productividad, manejamos una parte de la calidad de nuestros cultivos. Todos estos ensayos tienen el mismo manejo de fertilización y demás. La otra parte la pone el clima. Es decir, que lo que estamos viendo ahí es la variabilidad que tenemos para un mismo planteo tecnológico del clima, que nos puede llevar a tener proteínas elevadas,
o promedios relativamente elevadas, o años con proteínas muy bajas, por ejemplo el 16, que generamos una enorme cantidad de granos de bajo peso, no teníamos con qué llenarlas, y tampoco pudimos hacer proteína, porque se diluyó el nitrógeno que las plantas absorbieron en un número de granos muy elevado. Una pregunta. Lo que estamos comparando es el rinde promedio, De todas las variedades de ciclo largo que en cada ensayo se sembraron cada año. que a lo Es largo decir, del son un tiempo, grupo de variedades de elite que que a lo largo del realmente tiempo las han ido puedo adoptar. variando. ¿Eh? A lo largo del tiempo han ido variando. Las variedades que estaban en el 16 y en el 17 Pero no son las del no 22, es la 23. serie temporal la que estamos analizando, no es la ventaja genética, que de hecho si la valoramos con esto sería nula, sino lo que estamos diciendo es, este es un paquete tecnológico. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Que no comprende un genotipo, donde el sesgo podría estar dado por ese genotipo, sino que comprende un conjunto de genotipos del que eventualmente se saca un genotipo que se adopta en la región en amplia superficie durante los años siguientes y que se mantiene en los ensayos varios años. Normalmente la duración de un genotipo de alto rendimiento está en el orden de los 4 a 5 años. Después viene un reemplazo, naturalmente. ¿Sí? Pero siempre son materiales de élite, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta ahora sí, vamos a la genética, a la pregunta de qué pasa con la genética que tenemos. Y vamos a integrar resultados de la región sudeste a resultados de zonas que tienen condiciones agroecológicas más o menos semejantes para poder analizarlos. Entonces vamos a ver el comportamiento de variedades de trigo en un rango ambiental amplio. Primero. Esto es en particular, para que ustedes lo vean y nos sirva de base, el resultado del año pasado en el ensayo comparativo de rendimiento del núcleo norte, ¿no? Donde estamos evaluando. Pehuen está en azul porque en uno de los sitios no estaba, entonces no es lo que está analizado como significativo, no es para los que estaban en todos los sitios, pero se reporta el dato. Lo que tenemos es un conjunto de 6 variedades evaluadas y cómo se comportaron el año pasado. Y como vemos, variedades que están en nuestros ensayos desde hace varios años, ya por lo menos 3 años, se siguen comportando, tienen buen comportamiento y algunas variedades nuevas quedaron abajo. Lo más importante del ensayo para el análisis que estamos haciendo es que la diferencia entre la mejor y la peor es de apenas 3 quintales, ¿no? Si no me equivoco, no, perdón, sí, 4 quintales, entre 4 y 5 quintales. Es decir, es una diferencia chiquita y eso habla de los buenos que son los ensayos, de lo comparables y de la buena que es la elección o de lo que mantiene esa genética de elite en cuanto a productividad. Sidecar se incorporó este primer año, el resto ya excepto Casuarina y Araucaria que se incorporaron el primer año, estos 3 se mantienen de años anteriores. Todo lo demás no lo voy a comentar porque equivale al comportamiento general. Generaron granos con distintos pesos, pero en todos los casos elevados, excepto en Arasá, que fue el que generó un número de granos muy, muy alto en realidad, y los niveles de proteína, como ustedes saben, fueron en promedio bajos, pero algunos materiales lograron sostener proteína, lograron sostener calidad comercial con buena proteína y un buen peso hectolítrico en general, en algún caso. En el caso de Baguette, no en el caso de Araucaria. Bueno, ¿cómo se comportan estos materiales en un rango ambiental más amplio? Es decir, los saco de estos en 3 ensayos y digo, a ver cómo se me van a comportar si yo los siembro en esta campaña, que es una condición distinta a la campaña anterior, o si los siembro en otro lugar, que no es el lugar donde sembré el ensayo el año pasado. Si uno analiza un conjunto de variedades en un lugar y decide graficar el promedio del rendimiento de esas variedades en ese lugar como un índice de la calidad de ambiente,
y después dice, bueno, en este ambiente, ¿qué rendimiento tuvo esta variedad? Y acá hay 5 variedades evaluadas. Lo que tendría es una figura como esta. Lo que tiene es que cuanto mejor es el ambiente, mejor, más rinden las variedades, cuanto peor es el ambiente, menos rinden todas las variedades. Si la variedad no suple la calidad de ambiente. ¿Sí? Y dentro de ellas van a ver que algunas tienen más o menos variabilidad. Si miramos la variabilidad que tienen, tenemos una figura como esta. Vemos un material como Catalpa, uno de los más sembrados en el núcleo norte, el más sembrado en el núcleo norte, que tiene un comportamiento muy predecible, que se ajusta muy bien a la calidad de ambiente. Y otros que, independientemente de la calidad de ambiente, tienen más variabilidad. Puede irnos bien o puede irnos mal. Ahí tenemos una primera caracterización cualitativa del comportamiento de las variedades. Si cuantificamos esto, y ténganme paciencia, lo que tenemos es esto. Esto es el rendimiento promedio de cada variedad en los últimos 3 años, que son los que están incorporados acá en este análisis, en todo el grupo de regiones de norte de Buenos Aires, sudeste y el oeste. Y lo que vemos es que el rendimiento promedio de Fresno, que es el único material de largo que hemos evaluado últimamente en el núcleo norte, es el que menos potencial de rendimiento tiene. O sea, el rendimiento promedio es de 3 años, no es bueno. El año pasado, van a ver ustedes cuando veamos, se comportó bárbaro porque es un año particular, un año que ocurre en el 5% o en el 25% de los años según tomemos las condiciones de llenado o demás. Pero para la zona, todo el resto de los materiales, fíjense ustedes, varía en menos de 3 quintales. No, la estabilidad está acá. Todavía no llegué ahí. Esas líneas que yo tracé se describen con estos 2 parámetros. A, lo que ahí figura como A, es el valor que tiene de rendimiento, es la ordenada del origen, se llama, cuando el valor de ambiente es 0. Es un valor que no existe, pero que describe desde dónde parte la línea. Y B describe la pendiente, que es cómo responde el material a medida que mejora el ambiente. Si yo voy a sembrar el mejor de mis lotes, digo, quiero poner el material que mejor responde a esas características en ese lote. Ahora, si yo tengo lotes de medio pelo, por ahí lo que quiero es un material más estable. Eso lo describen estos 2 parámetros. ¿Qué es lo que nos dicen? Yo no voy a entrar en el detalle de los parámetros porque no me da el tiempo, pero si quieren lo explicamos. ¿Qué nos dicen los datos? Y en esto ténganme confianza, que en este grupo de variedades, que solo el análisis sirve para ese grupo de variedades, Catalpa y Laurel fueron los que más respondieron a la mejora de los lotes. Quiere decir que yo tengo que sembrar esos materiales, este año tengo que elegirles buenos lotes, porque son los que más van a responder generándome rendimiento a esos lotes dentro de este grupo de variedades. Cuando yo lo compare con otras variedades, esta calificación puede cambiar. Y me dicen que la variedad de Sarasa y Baguette 610 son las de mejor rendimiento y más estables. O sea, son las que mantienen un rendimiento muy bueno y además muy estable. ¿Sí? Pero responden menos a la mejora del ambiente. Es decir, vamos a ponerla en cualquier lado. Y que Fresno fue la de menor rinde, hasta 400 kilos menos si lo llevamos al rendimiento promedio del núcleo norte. Es decir, el índice ambiental es el promedio de todas las variedades que están en ese ensayo, el promedio de rendimiento de todas las variedades, de la mejor y de la peor y de todas las que están en el medio, me dice, bueno, este es un ambiente donde todas rindieron en promedio 5.000 kilos. Y este es un ambiente donde todas rindieron en promedio 3.000 kilos. Ahora, las limitaciones de campo, mal años, no llovió, lo que sea, es todo lo que podemos tener. El ambiente está definido por todo aquello que nosotros no podemos
en el que influye algo que nosotros podemos controlar, que es la calidad del lote, y algo que no podemos controlar, que es el clima. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, esto es lo que nos dicen estos datos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros miramos estos datos solo con los datos de 2025? Sacamos todos los datos de años anteriores, como hay variedades nuevas que se largaron este año al mercado, que se liberaron este año, sacamos todos los datos anteriores y miramos lo que pasó en un año muy particular, muy productivo, que es el año 2025, en toda esta región ampliada. Y lo que vemos es que los dos materiales de ciclo largo, Araucaria y Fresno, están ahí arriba. Apareció un material que se sembró mucho en el oeste, no en nuestros ensayos, que es el NEOS 52T26, que tuvo el mejor de los comportamientos. Un año de experimentación nada más. ¿Sí? Casuarina, Baguette 610, Catalpa y Arasa, los tres son muy parecidos y quedaron ahí en el medio. Casuarina, que es la nueva liberación de Don Mario, quedó un poquitito por arriba. Nada de esto es significativo. Y Laurel y Sidecar, que son materiales, Sidecar es el material nuevo de RAGT que se evaluó, es el que peor se comportó, el que menos aprovechó las condiciones el año pasado. Entonces, saquemos a Fresno de este análisis ahora porque tiene nada más que 8 casos en el año pasado. Trabajemos con todos los demás que tienen por lo menos más de 15 casos para trazar esas líneas. ¿Sí? No son pocas, no son 2 puntos, y veamos qué nos dicen sobre el comportamiento, los parámetros de esas líneas. Y que, Esta información que estamos viendo no es solamente región sudeste. no es región sudeste, núcleo norte, sino que es parte del norte de Buenos Aires y parte del oeste. ¿Sí? Es decir, Bragado, por ejemplo, que tiene campos de región sudeste, núcleo norte, también pertenece a la región norte de Buenos Aires y están incorporados en este análisis datos de esa región. ¿Sí? Está ampliado para poder tener este caso. El año pasado tuvimos 3 ensayos, quiere decir que todo lo demás de este N viene de otro lado. ¿Qué es lo que nos dice esta columna, que es caprichosa? Esta columna nos dice, según este comportamiento de los materiales el año pasado, de todo este conjunto de materiales el año pasado, y su comportamiento en distintos tipos de ambiente, ¿cuánto rendirían en un año donde mis posibilidades son de 5.500 kilos? Que es lo que nosotros vimos, que rinden más o menos en los años niños en nuestros ensayos los cultivos. Bueno, en un ambiente de esas características, Casuarina tendría un rendimiento de 5.800 kilos, según esta predicción. Y, por ejemplo, todos los demás que se parecen mucho, excepto Catalpa, estarían en los 5.500 kilos, casi en promedio. Catalpa sigue siendo el mejor. ¿Sí? En cambio, Laurel quedaría con 4.900. Nos está diciendo, ojo, que acá Laurel quedó 600 kilos por debajo. ¿Y algunos quedaron por arriba? Sí, los largos quedaron por arriba. Uno largo quedó por arriba, o el otro largo no. Este es muy estable, pero no es productivo, como dijimos antes. Este quedó por arriba, pero ¿qué pasa? Ahí es donde hay que unir el clima con el comportamiento de un ciclo largo en el núcleo norte. ¿Sí? ¿Podré repetir el resultado que generé a partir de estas condiciones? Y Neo, en cambio, que es un intermedio largo, se muestra como prometedor, tendríamos que incluirlo en los ensayos el año que viene, sin lugar a dudas. Pero lo que hoy está, digamos, de algún modo en la zona, tiene un comportamiento alrededor de lo que podemos esperar. ¿Qué nos dice este análisis? Es lo que está aquí escrito, que estos 4 materiales fueron los que mejor respondieron a la mejora del ambiente, si los voy a sembrar a los buenos lotes, que las variedades Catalpa, 610 y Arasa, cuando yo bajo el nivel de rendimiento y los comparo con materiales que aprovecharon, o sea que tienen mejor respuesta al ambiente, tuvieron un buen rendimiento y fueron más estables, pero respondieron menos a esa mejora del ambiente.
decir, a los 8.000 kilos le hubiera costado más. Espera un cachito. Y que Fresno fue estable y Laurel es estable, pero de muy bajo rinde. O sea, hay materiales estables, pero que sacrificamos rinde en esos materiales. Esto es lo que nos dicen sobre, lo que nos dicen sobre genética. Entonces, con esto ya empezamos a armar un planteo. Sabemos que los intermedios largos, 25 de mayo al 10-15 de junio, en la zona, las primeras 2 décadas de junio, los intermedios cortos tienen lugar muy poco, si lo que quiero es productividad, y los largos, y es una jugada si quiero arrancar un poquitito antes, unos pocos días antes, pero no demasiado. ¿Y tengo alternativas distintas para distintas calidades de ambientes? Sí, las tengo. Hablemos un poco de la fertilización, que es el punto crítico este año. ¿Cuál es el modelo de producción que me va a permitir llegar a los 5.500 kilos y qué puedo esperar de eso? Hablemos. Nosotros sabemos esto, que se viene comportando muy bien en la zona, y este es un modelo muy simple, que no es triguero. Triguero define la dosis en un ambiente. Ahora, ustedes eligen tipo de suelo, entran y ese es un ambiente. Lo que dice este modelo es cómo, cuándo me conviene aumentar, cómo me conviene aumentar el nivel de fertilización nitrogenada en función del rendimiento de trigo a un manejo tecnológico particular. Es mi manejo base, 150 kilos de N. 150 kilos de N, suelo más fertilizante, no fertilizante, está conformado por ambientes o casos en los que hubo 130, 135 y 155, un promedio de 150. Pero que con este mismo manejo yo tenga 7.000 kilos o 3.000 kilos, ustedes ya a esta altura lo deberían poder comprender. No depende de factores que nosotros manejamos, la tecnología es la misma y tenemos muy altos o muy bajos rindes. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el rendimiento que yo tendría si aumento mi oferta de nitrógeno? Y acá se aumenta 30 kilos. ¿Por qué? Porque con 30 kilos yo puedo detectar diferencias en un ensayo de campo. 700, 800 o 1.000 kilos de trigo, que lo puedo medir, pesar, evaluar con precisión y saber si hay o no hay respuesta. Entonces, este es el modelo que surge del conjunto de ensayos que se modificaron con esas características y que se explica por esta línea que nos dice, vos podés tener un 7% más por cada unidad de mejora del ambiente, menos 87. ¿No? Entonces, es un modelo de decisión. Después yo puedo decidir cuál es la mejor dosis en mi ambiente, pero lo primero que defino es el ambiente, y lo defino cuando elijo el lote y cuando planteo un escenario de clima, ¿no? Entonces ahí empieza esto a funcionar y después se tiene que complementar con que si me conviene a 130 kilos o me conviene 150 kilos dentro de este rango, o si me conviene ir a 160, 170, como mostraba Pablo, yendo a otro rango de fertilización. Eso lo va a definir la relación precio-insumo, fundamentalmente, y cuál es el umbral de respuesta económica que yo tengo a nitrógeno sobre la base de ese modelo. Entonces, ese modelo lo que me está diciendo es esto. Si yo tomo un precio de urea de $900, promedio, habrá más altos, más bajos, y tomo entonces el costo del nitrógeno por kilo de $1,96 cada kilo de nitrógeno, cada bolsita de un kilo me va a costar eso, y mi precio de trigo libre de gastos, supongamos que es $197, llevado al cambio de hoy, la relación de costo marginal e ingreso marginal, es decir, aquella relación a partir de la cual yo empiezo a aplicar más de la tecnología para mí y no para el que me provee el nitrógeno, el que me lo está vendiendo y toda la cadena, sino que empiezo yo a ganar plata, es 9,93.
Entonces, ustedes ven que si yo espero por mi calidad de ambiente un rendimiento de 3.000, 4.000 o 5.000 kilos, no me pago pasarme de aquel umbral. Si voy a buscar, si hoy Triguero me dice 130 kilos, háganle caso. Juéguense a 130 kilos, porque no hay posibilidad de recién en los 5.500 kilos, que hoy sería un lote productivo, de buena productividad en la zona, podríamos pensar en movernos de esos 130 hacia los 150 e incluso depende mi decisión empresaria hasta un poquito más, porque empezaría a ganar poquito, pero empezaría a ganar plata. Si fueran 6.000 kilos los que coseche, ya estaría en una relación de 11 o 13 o 15. ¿Se entiende? Quiere decir que eso me marca el universo en el cual yo tengo que decidir el manejo de nutrición de mi cultivo de trigo. ¿Y qué otras cosas pueden influenciar en esta decisión? Bueno, fundamentalmente la eficiencia con que use el nitrógeno que estoy aplicando, es decir, cómo le saco más eficiencia a lo que yo estoy usando, a la decisión que tomé. Y el principal elemento es la oportunidad de aplicación y la forma de aplicación de esa cantidad de nitrógeno. Yo voy a hablar de la forma de aplicación, porque particularmente para el total de la zona, el momento de aplicación no cambia el resultado. Lo desfavorece si lo divido. Si yo tengo que hacer la aplicación a mi cultivo de trigo en agosto, no llueve, no se incorpora la urea, no tengo mejora, me conviene hacerlo en presiembra todo. Y hoy el núcleo norte maneja en presiembra. ¿Tengo riesgo de lavado? Con todo lo que llovió el año pasado en los cultivos de maíz, tuve consultas, y ningún modelo de lavado dio un lavado por debajo de los 80 centímetros sensible. Es decir, todo queda en el área donde está. Es riesgoso. ¿Por qué? Porque por más que me digan que va a llover por encima de lo normal en el invierno, las lluvias de invierno son tan pequeñas que no me generan lavado. Entonces, esto va todo a la urea aplicada previo a la siembra y me voy a apoyar en los resultados de Matías Hermácora, en norte de Buenos Aires, que son unos ensayos excelentemente hechos durante 3 años. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Todo se aplica previo a la siembra, si quieren después discutimos cómo es que se hace. Lo que él ve, lo que muestran sus resultados, no lo que él ve, es que la incorporación de urea aumenta el rendimiento de trigo en un 19% en promedio. Quiere decir que lo que hace es aumentar la eficiencia del uso del nitrógeno directamente. Le pongo el nitrógeno al suelo. Respecto del testigo, con una aplicación al boleo. Si yo decido este cambio de forma, estoy pagando 20% más caro el nitrógeno que lo que pagué. Con lo cual mi decisión puede ser que yo esperaba ganar plata y en realidad no la estoy ganando porque la estoy perdiendo en la forma de aplicación. Si yo quiero mejorar esto o ver de cómo cambiar esto, tengo dos formas. Una es semi-incorporarlo, previo a la siembra, con alguna labor. Uy, qué mala ando, no, no llego. Bueno, como quieran, paso rápido. Acá lo que se prueba es incorporándolo, es decir, boleo y lo incorporo con una rastra, en realidad fue la sembradora, eso me mejora mi resultado de rendimiento un 32%. Y si uso una urea protegida, otro 32%. Quiere decir que no alcanzo el resultado de la incorporación. Y si incorporo con una barra fertilizadora 35, que la tengo ahí en el campo paradita y que la usaba para girasol, bueno, en ese caso el beneficio está, el distanciamiento entre hileras no afecta la eficiencia de uso y tenemos en un año como el pasado, con muy altos rendimientos, un 16% de mejora por la incorporación. Es decir, meter la urea dentro del suelo es una práctica que tiene un costo que podríamos eventualmente calcularlo.
Fertilización con azufre, voy muy rápido y voy a esta figura, no se asusten, vean verdes y rojos. Estos son 4 años de ensayo de la zona y el efecto de la fertilización con azufre respecto del testigo sin azufre, a igual manejo de nitrógeno, igual manejo de fósforo, todo lo demás igual, sobre el rendimiento y sobre la calidad. Mírenlo después tranquilo, pero significativamente, estadísticamente, un solo año. Entre campos, diferencias. Respecto de la proteína, del peso de 1000, un año aumenta el peso de 1000 con azufre. Otros años no hay diferencias o lo reduce, pero no significativamente. En proteína está en años que tenemos buenos rendimientos, lo que tiende a hacer es a bajar el nivel de proteína. Es decir, nos desmejora calidad. Es un balance. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que podemos de algún modo concluir con azufre? Eso es para que después vean la variabilidad. La primera es que son variables los resultados. No podemos generar resultados consistentes, son muy dependientes del sitio, de la historia y del manejo, y en menor medida de la variedad. Hay variedades que generan una respuesta diferencial. Sabemos que tiende a aumentar el número de granos y el peso de los granos, posiblemente por razones indirectas, por el efecto del azufre que tiene sobre las enfermedades, el verdor o la eficiencia de uso de la radiación de nuestros cultivos de trigo, pero no por efectos directos, por eso es que son tan variables los resultados. Y bastante consistentemente, pero no significativamente estadísticamente, es que reduce la calidad. Posiblemente porque uno de los efectos sobre el rendimiento es aumentar el número de granos y ahí cambiamos, si no cambiamos el modelo de nitrógeno con azufre, muy probablemente sigamos pescando esta variabilidad. Bueno, vamos a la respuesta a la aplicación foliar y creo que voy a terminar en tiempo. De biológicos, porque lo único que voy a mostrarles es que Vitagrow es uno de los productos que, véanlo ustedes, están en todas las transparencias. Es un producto de Rizobacter, tendió a aumentar el rendimiento. El efecto no fue significativo, pero hubo una tendencia a tener un mayor rendimiento. Vamos a algo que puede ser importante, que es el Utrilla. Utrilla lo que hace es fijar nitrógeno atmosférico o modificar la economía de nitrógeno de la planta y de esa manera podríamos pensar en una alternativa de proveer nitrógeno a nuestros cultivos, aplicado tempranamente en el ciclo de cultivo. Si tomamos 2 años y 8 sitios con norte de Buenos Aires incluido, tenemos una diferencia que es estadísticamente significativa de 2 quintales y un poco más, 2 quintales y medio. Y cuando se ve eso, cuando se ve el efecto de Utrilla, es esperado. Es cuando los niveles de rendimiento son altos. No se ve un efecto consistente cuando los rendimientos son bajos. Es decir, para alimentar una bacteria en el parénquima de la hoja, dentro de una hoja de trigo y que se multiplique y haga lo que tiene que hacer para que las células de trigo aprovechen lo que tienen que aprovechar, bueno, evidentemente tiene que haber buenas condiciones. Si no hay buenas condiciones, eso no va a pasar. Sí. No suplen la fertilización química, La ¿eh? pregunta es, porque eso siempre está. Sí. ¿Reemplazamos la urea con esos fertilizantes? No, de ningún Con modo. una Y urea, mucho no. menos con esta expectativa, porque para llegar a 7000 kilos o a 6000 kilos necesitas nitrógeno. Con el del suelo no te alcanza. Sí, sí, bueno, por eso estoy tratando de contestarla. Si ustedes miran, por eso les puse, miran esta figura, dicen, si mi resultado va a estar de acá para allá, él es, no, sí, por eso. Es el ambiente genera un resultado que está de acá para allá, no parece que nos aporte, que tengamos un aporte consistente de esa tecnología como para pensar sacarle algo hoy. Pero si nosotros estamos en el Polo Sur, en un ambiente muy bueno, y pensamos en esa condición de 7000 kilos, bueno, ahí tenés este margen, este 15%
de mejora. Bueno, bárbaro. Paciencia entonces. Pero para que usemos eficientemente el nitrógeno y generemos rendimiento, necesitamos manejar enfermedades. Y les muestro nada más que esta figura, y no jorobo más, como quien dice. Esta figura lo que nosotros sabemos manejar muy bien y controlamos muy bien las rollas. Todos los ensayos y todos los manejos que hacemos nos muestran que los niveles de rollas con los que llegamos a el inicio de llenado son muy bajos, muy buenos. Entonces, ¿cuál es la enfermedad que no controlamos bien? La mancha amarilla. ¿Cuál fue la enfermedad dominante de la campaña pasada? La mancha amarilla. ¿Qué daño nos puede generar? Bueno, resultados de los tomados de los ensayos consolidados, los que nos muestran dentro de estos valores de entre 20 para arriba, pero en un umbral alrededor de los 30 a 40, o entre los 50 a 60, o entre ya los 80 como tuvimos el año pasado, de incidencia, presencia de mancha amarilla en las tres hojas superiores, lo que nos están marcando es que estamos teniendo una pérdida de 174 kilos por cada 10% más con el que llego a mancha amarilla en ese valor. Es decir, eso es lo que hemos dejado en el camino. Ya. Entonces, si yo tengo controles o campos o situaciones en las que voy y miro y tengo 80%, 60%, acá tengo una incidencia de mancha amarilla muy importante. ¿Sí? Respecto de ese 30 o 40, tengo por lo menos 6 o 7 quintales que se me van a ir por la enfermedad. Emilio, Sí, perdón, y acotando acá. ya termino, ¿eh? No. Es una pregunta de esto. No soy tan malo, che. Cuando vemos mucha mancha amarilla en macollaje, que muchos no le damos bola u otros le damos mucha bola, ¿es importante en ese momento actuar o es preferible dejarlo? Eso tiene que ver con la tecnología de aplicación. Si querés lo discutimos en otro momento, porque si no, ahora seguro que no llego y es por culpa tuya. No. Eh, Sí. Está retirada la pregunta. Está. Lo que quiero mostrar es que tecnologías distintas pueden tener controles diferentes. Acá hay una doble carboxamida, una carboxamida, no hay carboxamidas, y tenemos controles levemente distintos entre la conosin, pero la doble marcó un 12%. ¿Qué significó eso respecto de su testigo? ¿Qué significó que el cultivo que trató Gonzalo con el Mirabes triple PAC llegara con un 12% menos? Bueno, con esa diferencia promedio de control, 11,6% menos de mancha amarilla, él tendría una ventaja de $14. Si el producto le costó más de $14 de diferencia respecto de estas tecnologías, por ahí tendría que haber bajado a la mitad de ese control y demás. ¿Sí? Pero en un año de buenos rendimientos, donde estas diferencias están, esa es la cuestión. Entonces ahora simplemente decirles gracias a todos los que han hecho posible con el trabajo que tener estos resultados, a Gastón Echart, que es el que los recolectó y ordenó prolijamente para que yo los pueda analizar, y personalmente muchísimas gracias como siempre a la zona por la confianza, el compromiso en este plan de trabajo que llevamos adelante ya desde hace muchos años.